Bueno, entonces nuestro webinar del día de hoy se titula Importancia clínica del equilibrio ácido-base. Vamos a abarcar algunos conceptos claves para entender cómo funciona esta dinámica, los trastornos primarios que originan estos desequilibrios y sus respuestas compensatorias. Y al final vamos a hablar un poco, como les mencionaba previamente, de fluidoterapia. También vamos a hacer el análisis de algunos casos clínicos y en ese momento pues esperamos contar con su participación. Bueno, entonces, hablando un poco de conceptos claves, lo primero que debemos entender es qué es un ácido, qué es una base y qué es una sustancia amortiguadora. Entonces, una sustancia ácida la conocemos como aquella que es capaz de donar protones o hidrogeniones. La sustancia base, por su parte, será aquella capaz de recibirlos y la sustancia amortiguadora es una sustancia química que puede aceptar o donar los hidrogeniones, esto con el objetivo de minimizar los cambios en el pH. La acidez o la alcalinidad de cualquier solución, incluida la sangre, se indica mediante la escala de pH. Esta escala de pH va desde 0 hasta 14, donde los pHs más cercanos a 0 o a 1 serán los de las sustancias ácidas fuertes y aquellos que se aproximen a 14 serán los de las sustancias o bases, de las sustancias bases o álcalis fuertes. Un pH neutro será un pH de 7. El pH de la sangre, la idea es tenerlo siempre en 7.40, ese es nuestro valor ideal. Sin embargo, un valor aceptable lo consideramos entre 7.35 y 7.45. ¿Cómo podemos evaluar el equilibrio ácido-base en el organismo? Básicamente midiendo el pH sanguíneo, los niveles de dióxido de carbono, que en este caso funcionarán como sustancia ácida, y los niveles de bicarbonato, que será la sustancia base. Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación en equilibrio, tanto los ácidos como las bases, nuestro pH va a estar normal entre 7.35 y 7.45. Cuando aumenta la concentración de hidrogeniones, entonces el paciente va a entrar en un estado de acidosis. Digamos que hasta un pH de 6.8 podríamos darle manejo al paciente. Sin embargo, si el pH desciende por debajo de 6, en este caso ya pues terminaría en el deceso del paciente. ¿Qué es lo que nos lleva? Bueno, obviamente esto va a depender de la causa, pero ¿qué es lo que encontraríamos o qué es lo que deberíamos evaluar principalmente en un caso de acidosis? La presión de CO2. Recordemos que esta sería la sustancia ácida. En el caso de la alcalosis, pues se va a presentar cuando el pH está por encima de 7.45, hasta un pH de 7.8 podríamos manejar el paciente. Un pH cercano a 9, por encima de 9, pues también nos llevaría al deceso del paciente. Y en este caso, lo que nos va a generar este aumento en el pH sería el aumento del bicarbonato. Pero exactamente, ¿qué es lo que hace que aumente la acidez o la alcalinidad? La acidez puede aumentar por elevación de los compuestos ácidos, bien sea por aumento en la ingesta o disminución en la eliminación, o por la disminución de compuestos básicos, bien sea por disminución en la ingesta o aumento en la eliminación. En contraparte, el aumento de la alcalinidad va a estar dado por la elevación de los compuestos alcalinos, también por aumento en la ingesta o disminución en la eliminación, y o disminución de los compuestos ácidos por disminución en la ingesta o aumento en la eliminación. Entonces, es la situación completamente opuesta. ¿Por qué es tan importante que haya un control en el equilibrio ácido-base? Porque incluso cambios muy pequeños que se presentan de forma aguda en el pH sanguíneo van a activar todos los efectos regulatorios en la estructura y en la función de las proteínas y las enzimas. Y por otra parte, vamos a tener cambios en las funciones metabólicas, tales como la glucólisis, la gluconeogénesis, e incluso se pueden ver impactadas algunas funciones celulares como la mitosis.
¿Cuáles son los mecanismos que utiliza el organismo para mantener o regular el equilibrio ácido-base? El mecanismo pulmonar, el mecanismo renal y los sistemas estabilizadores de pH que pueden ser intra o extracelulares. En el caso del mecanismo pulmonar, es la respuesta más rápida, es una respuesta que se puede dar en cuestión de minutos y básicamente el objetivo es proteger el pH del líquido extracelular. ¿Cómo lo hace? Básicamente ajustando la velocidad y la profundidad de la respiración, ya que de esta forma se van a eliminar grandes cantidades de dióxido de carbono, que en este caso clínicamente lo veríamos como una hiperventilación. Ya que estamos hablando aquí del pH del líquido extracelular, quiero hacer una aclaración y es en cuanto a los términos de alcalemia o acidemia. Cuando nos referimos a alcalemia o acidemia, estamos hablando a cambios en el pH del líquido extracelular. Cuando hablamos de acidosis o alcalosis, vamos a hablar del pH sanguíneo. Por su parte, el mecanismo renal es un mecanismo de respuesta tardía, puede tardar de 2 a 5 días en compensar completamente un trastorno ácido-base. Sin embargo, es un mecanismo muchísimo más eficiente. En este caso, lo que va a suceder o la forma en la cual va a compensar es eliminando o reabsorbiendo una mayor cantidad de bicarbonato a nivel del túbulo contorneado proximal. Por su parte, los sistemas estabilizadores de pH, que como les mencionaba pueden ser intra o extracelulares, básicamente lo que van a hacer es ajustar las combinaciones de ácidos y bases débiles que se encuentran de forma natural en el organismo y de esta forma regular el pH. Digamos que en condiciones normales los ácidos y las bases se encuentran, digamos, equilibrados en parejitas, pero cuando hay algún trastorno en este equilibrio, pues pueden disminuir o aumentar para llevar nuevamente al paciente a un pH normal. Bueno, entonces, ¿qué es importante cuando nosotros hablamos de un desequilibrio ácido-base? Que lo clasifiquemos. Y lo vamos a clasificar de acuerdo al pH, si hablamos de una acidosis o alcalosis, y de acuerdo al mecanismo o al trastorno primario que lo está generando. En este caso podríamos hablar de trastornos primarios respiratorios o metabólicos. Cuando hablamos de un trastorno primario respiratorio, nos referimos principalmente a cambios en la exhalación de dióxido de carbono, y cuando nos referimos a un trastorno metabólico, principalmente nos referimos a un desequilibrio en la producción y eliminación renal de los ácidos o de las bases. Algo que es supremamente clave es entender que los desequilibrios ácidos-base no son una patología primaria. Estos normalmente derivan de patologías secundarias como la enfermedad de Addison, la diabetes, la enfermedad renal crónica, las alteraciones pulmonares y otras de tipo sistémico que pueden desencadenar este desequilibrio en el paciente. Entonces, ¿qué es importante? En un primer momento, claro, volver al paciente o al pH del paciente mejor a la normalidad. Sin embargo, también es importante que nosotros evaluemos de una forma muy completa al paciente para corregir la patología de base. Digamos que aquí van a entrar en combinación las pruebas de laboratorio, la observación clínica del paciente y todas las ayudas diagnósticas que podamos tener a la mano para tipificar o clasificar el trastorno o el desequilibrio ácido-base y a su vez detectar la causa de origen. Pero hablando puntualmente de acidosis y alcalosis, para realizar el diagnóstico, debo realizarlo a lo siempre de pruebas de bioquímica sanguínea, que en este caso nos vamos a referir principalmente a la cuantificación de electrolitos y las pruebas de gasometría. Entonces, en las pruebas de bioquímica sanguínea vamos a tener la cuantificación de sodio, cloro y potasio,
En las pruebas de gasometría vamos a tener el pH, la presión de CO2, que nos va a permitir evaluar el componente respiratorio, así como la presión de oxígeno, y la cuantificación de bicarbonato, que nos va a permitir evaluar el componente metabólico. Una vez tenemos la evaluación o la cuantificación mejor de los electrolitos y tenemos también la cuantificación del bicarbonato, vamos a poder determinar el anion gap, que se calcula sumando los cationes, los aniones y calculando la diferencia entre estos dos. Digamos que el anion gap también es importante tenerlo en cuenta porque nos va a dar información sobre la forma en la cual nosotros debemos tratar a nuestro paciente. Entonces, bueno, ¿qué es el anion gap? Es la diferencia entre el número de aniones y cationes que no son medidos en el líquido extracelular. Entonces, aquí nosotros estamos teniendo en cuenta lo que normalmente cuantificamos, sodio, potasio, cloro, y el bicarbonato, ¿cierto? Entonces, vamos a sumar los cationes, vamos a sumar los aniones, y a los cationes les restamos los aniones. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos van a quedar esos iones que no es posible cuantificarlos de forma rutinaria y eso es lo que nosotros vamos a definir como el anion gap. En perros y gatos sanos, el anion gap va a ser principalmente consecuencia de la carga neta de las proteínas negativas. Entonces, en pacientes que presentan enfermedades que generan hipoproteinemia, el anion gap se puede ver impactado. ¿Cuál es el valor de referencia del anion gap? Para perros está entre 12 y 24 miliequivalentes por litro y para gatos está entre 13 y 27. ¿Cuáles son las variaciones que nosotros podríamos tener en el anion gap? Entonces podríamos tener un aumento que sería indicativo de una acidosis metabólica por intoxicación, por ingestión, por ejemplo, de compuestos como el polietilenglicol. Podemos tener un anion gap normal, que en este caso sería indicativo de acidosis metabólica por hipercloremia. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. O podríamos tener un anion gap disminuido, que en este caso nos va a indicar hipoalbuminemia o intoxicación por bromuro. Bueno, otro punto que también es muy importante cuando hablamos de cuantificación de gases sanguíneos son las consideraciones que debemos tener en cuenta para la toma de la muestra. Entonces, primero debemos pensar qué tipo de muestra vamos a tomar. ¿Vamos a tomar una muestra de sangre arterial o vamos a tomar una muestra de sangre capilar? Entonces, la muestra de sangre arterial, digamos que las dos nos van a funcionar para medir el pH y los gases sanguíneos. Sin embargo, solamente en sangre arterial vamos a poder evaluar con precisión la presión de oxígeno. Teniendo en cuenta el tipo de muestra que vamos a tomar, debemos seleccionar el mecanismo de extracción. Entonces, si estamos hablando de una muestra de sangre arterial, debemos utilizar una jeringa que cuente con el anticoagulante pues, requerido para la toma de esta muestra y que a su vez me permita conservarla en las condiciones óptimas, que ya en la siguiente diapositiva se las menciono. Y si vamos a tomar una muestra de sangre capilar, en este caso nos podemos ayudar con una lanceta o con un dispositivo automatizado y requerimos de capilar para conservar la muestra. ¿Bajo qué condiciones deberíamos conservarla? Entonces, lo primero, si estamos hablando de gases sanguíneos, debemos conservar la muestra en un estado de anaerobiosis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las jeringas que son especiales para gasometría contienen un taponcito, el cual nosotros apenas terminamos de realizar la extracción de la muestra, se lo ponemos aquí a la agujita y ese tapón nos va a permitir conservar la muestra en condiciones de anaerobiosis. Los capilares también cuentan con un tipo como de sellantes que se los vamos a poner al lado y lado del capilar para también conservar la condición de anaerobiosis. Eso es supremamente importante, la anaerobiosis. Y segundo, siempre que tomemos la muestra con el anticoagulante requerido, que en este caso es heparina balanceada con electrolitos. Normalmente la heparina viene balanceada con calcio, o mejor,
los dispositivos especiales para gasometría, el anticoagulante que contienen es heparina balanceada con calcio, y esto se hace para, primero, evitar interferencias en la medición y segundo, evitar mediciones imprecisas por efectos de dilución. En este caso también es importante conservar, en el caso de la jeringa, la relación anticoagulante-sangre, y si utilizamos el capilar, pues que el capilar se encuentre completamente lleno sin ningún tipo de burbujas. Bueno, aquí quise traerles un ejemplo. Este es uno de los cartuchos que permite realizar cuantificación de gases. Hay equipos especializados para este fin y si ustedes se dan cuenta, aquí el cartucho tiene un adaptador, bien sea para que nosotros, si tomamos la muestra en jeringa, dispensemos aquí coloquemos aquí la jeringa o el capilar. Pero supremamente importante que siempre tomemos la muestra con el equipo requerido. Otro tema que también debemos tener muy en cuenta es el tiempo de procesamiento. Si yo quiero evaluar pH y gases, máximo me puedo tardar 30 minutos conservando la muestra a temperatura ambiente. Pero si yo quiero evaluar presión de oxígeno, la muestra debe ser evaluada máximo en 5 minutos. Entonces, en estos pacientes que son tan críticos, digamos que lo ideal sería en la clínica veterinaria contar con un equipo que nos permita realizar la cuantificación de gases sanguíneos, pero si no tenemos esta herramienta y de pronto estamos pensando enviar la muestra a un laboratorio, aquí es supremamente importante que establezcamos una comunicación adecuada con el laboratorio y que en el momento en el que vamos a tomar la muestra, si es posible, pues el mensajero ya esté, digamos, en la clínica esperando la recepción de la muestra y garantizar que ésta llegue antes de la media hora al laboratorio. Si no, digamos que si no podemos garantizar estas condiciones, pues va a ser un poco difícil la interpretación de los resultados porque probablemente vamos a obtener resultados imprecisos. Entonces aquí, digamos como para hacer un recorderis, primero el tipo de la muestra y de acuerdo al tipo de muestra seleccionar el equipo de extracción. Segundo, la anaerobiosis. Y tercero, el tiempo de análisis y la temperatura en la cual vamos a conservar la muestra. Entonces, esos son los 3 puntos que debemos tener súper en cuenta para la cuantificación de gases sanguíneos. Bueno, entonces, tomando en cuenta estas 2 consideraciones, dijimos la parte de electrolitos, pues también para que en el momento en el que logremos determinar el tipo de desequilibrio, ver qué tipo de fluidos le vamos a administrar al paciente y los gases, pues para poder clasificar el desequilibrio, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, lo primero, aquí vamos a tener 2 condiciones, acidosis y alcalosis. Disminución del pH, aumento de las sustancias ácidas, aumento del pH, disminución de las sustancias, aumento de las sustancias básicas. Y estas pueden ser de 2 orígenes, metabólico o respiratorio. Entonces, si estamos hablando de una acidosis metabólica, vamos a tener un pH bajo y el trastorno primario va a ser una disminución en el bicarbonato. Y como respuesta compensatoria, vamos a tener una disminución en la presión de CO2. Entonces, siempre que el trastorno primario sea de tipo metabólico, la respuesta compensatoria va a ser de tipo respiratorio y viceversa. Si el trastorno primario es de tipo respiratorio, la respuesta compensatoria será de tipo metabólico. Entonces, en una acidosis respiratoria, lo que vamos a tener es una presión de CO2 alta y un bicarbonato alto como respuesta compensatoria. En el caso de la alcalosis metabólica, tendremos pH alto, bicarbonato alto y presión de CO2 alta. En el caso de la alcalosis respiratoria, el pH también estará alto, la presión de CO2 y el bicarbonato estarán bajos. Aquí hay que tener en cuenta que el paciente puede estar desarrollando solo uno de estos desequilibrios o puede también presentar un desequilibrio mixto. Puede, por ejemplo, estar presentando una acidosis metabólica y una acidosis también respiratoria.
Para eso siempre debemos tener en cuenta estos 3 ítems mínimo, el pH, el bicarbonato y la presión de CO2. Pero también, como les mencionaba, por ejemplo, la determinación del anión gap o la presión de oxígeno nos van a poder o nos van a dar más información para ver si el paciente puede estar desarrollando un desequilibrio de tipo mixto. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de los trastornos. Vamos a empezar hablando de la acidosis metabólica y cuáles serían las causas de la acidosis metabólica. Entonces, primero tenemos la acidosis láctica por acumulación de ácido láctico, acidosis hiperfosfatémica, acidosis urémica, acidosis cetoacidótica, que esto es lo que puede llegar a presentarse en pacientes diabéticos por uso de las fuentes de la grasa como fuente de energía. Entonces aquí lo que vamos a tener es una alta concentración de beta-hidroxibutirato, que pues es un derivado del ácido butírico, y esto es lo que nos llevaría al paciente a un cuadro de cetoacidosis diabética o acidosis cetoacidótica, que es lo mismo. En este caso, pues también importante realizar la cuantificación de beta-hidroxibutirato. Y tenemos acidosis de tipo tóxico que pues, se dan básicamente por la ingestión de diversos compuestos. El cuadro más común es la acidosis metabólica hiperclorémica, que puede estar derivada de enfermedades hepáticas, insuficiencias cardíacas, hipodrenocorticismo o enfermedad de Addison, administración de medicamentos diuréticos, diarrea del intestino delgado, fluidoterapias agresivas con solución salina o falla renal. Entonces, aquí digamos que están como las causas de acumulación de diferentes compuestos ácidos y la acidosis metabólica hiperclorémica, que como les mencionaba es la que se presenta con mayor frecuencia, que es derivada de otro tipo de patología. Entonces, recordemos que tenemos en la acidosis metabólica, pH bajo, bicarbonato bajo, presión de CO2 normal y elevación del anión gamma. En este caso, el valor de referencia del bicarbonato en los perros es de 19 a 23 mil equivalentes litro y en gatos es de 17 a 21 mil equivalentes litro. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que los pacientes pueden presentar taquicardia, hipotensión, anorexia, náuseas y vómitos dentro de los signos clínicos y en el caso de los pacientes diabéticos, resistencia a la insulina y vamos a observar también un alto catabolismo proteico. Bueno, entonces aquí en la acidosis metabólica, el efecto compensatorio, bueno, digamos que aquí la PCO2 puede estar normal o disminuida, pero como efecto compensatorio la encontraríamos disminuida y la veríamos esto manifestado clínicamente como hiperventilación. Y aquí es supremamente importante conocer la concentración de bicarbonato, porque pues dependiendo lo que encontremos a nivel sanguíneo, pues de esta forma también vamos a poder determinar qué cantidad se le debería administrar al paciente. Y de esta forma también vamos a corregir la causa base del desequilibrio acidótico. En el caso de la acidosis respiratoria, que se conoce también como hipercapnia primaria, las causas van a estar muy ligadas a fallas de tipo respiratorio, obstrucción en las vías aéreas, problemas primarios del pulmón, depresión del centro respiratorio, anomalías restrictivas extrapulmonares, enfermedad neuromuscular, un incremento en la producción de dióxido de carbono, un mecanismo ventilatorio ineficiente u obesidad marcada. Y lo que veríamos en los pacientes son signos como desorientación, somnolencia, inquietud y ansiedad. Sin embargo, estos signos clínicos se presentan más por el impacto que se genera sobre el sistema nervioso. Entonces, aquí vamos a tener un pH bajo, un bicarbonato normal y una PCO2 alta. En este caso es importante determinar siempre la presión de dióxido de carbono en todos los pacientes que manifiesten falla respiratoria, pero entendiendo la falla respiratoria como cualquier cambio en la frecuencia y o en el patrón ventilatorio. En este caso, pues digamos que lo más frecuente sería un paciente que está hipoventilando. Valores moderadamente aumentados de PCO2, es decir, valores entre 45 y 70 milímetros de mercurio,
van a generar una activación en el sistema nervioso simpático. Y esto puede generar un incremento en el gasto cardíaco y producir arritmias. Cuando ya la presión de CO2 aumenta mucho, el problema es que la presión intracraneal va a aumentar de forma lineal. Y cuando los valores están por encima de 90 milímetros de mercurio, esto nos puede llevar al paciente a un estado de desorientación, narcosis e incluso de coma. Aquí debemos diferenciar si la acidosis respiratoria es de tipo agudo, que en este caso se va a compensar metabólicamente por el riñón a través de, metabólicamente en este caso van a entrar a jugar los sistemas estabilizadores de pH, incrementando la concentración de bicarbonato. Si es de tipo crónico, aquí sí va a haber compensación metabólica de tipo renal por reabsorción a nivel tubular del bicarbonato también. Bueno, esos serían los dos casos de acidosis. Ahora vamos a hablar de la alcalosis. Tenemos también la alcalosis metabólica, que aquí básicamente lo que se va a dar es un aumento en la diferencia de iones fuertes. Podemos hablar también de una alcalosis hipoclorémica y una alcalosis hipoclorémica cloruro resistente, es decir, que el paciente no va a responder a la administración de cloruro. Alcalosis por concentración, que en este caso vamos a ver un incremento de sodio por pérdida de agua y una disminución de los ácidos débiles no volátiles por alcalosis hipoalbuminémica. Dentro de las causas encontramos también hiperemesis, hipoalbuminemia severa, cuando la concentración de albúmina es menor a 2 gramos por litro, y terapias con diuréticos de asa como la furosemida. Entonces, en este caso, en un paciente con alcalosis metabólica vamos a tener un pH elevado, un bicarbonato elevado y una presión de CO2 elevada como mecanismo compensatorio. Y aquí digamos que tenemos como un chance de clasificar qué tan grave está nuestro paciente. Si el pH sanguíneo se encuentra entre 7.4 y 7.5, estaríamos hablando de una alcalosis metabólica leve. Si se encuentra entre 7.5 y 7.6, hablaríamos de una alcalosis metabólica moderada. Y si el pH es mayor a 7.6, estaríamos ante una alcalosis metabólica grave. La cuantificación de bicarbonato va a ser supremamente útil en pacientes que están muy graves o que tienen un incremento en la concentración de dióxido de carbono, y es necesario determinar precisamente esta concentración para saber si el aumento se debe a la alcalosis o si está aumentado por una respuesta compensatoria a una acidosis respiratoria. En cuanto a la alcalosis respiratoria, digamos que aquí también tenemos diversas causas. El paciente puede estar cursando con una anemia severa, tromboembolismo pulmonar o edema pulmonar, sepsis, un golpe de calor, ejercicio, hiperadrenocorticismo, o se puede dar una alcalosis respiratoria como consecuencia de la recuperación de una acidosis metabólica. En este caso, dentro de las causas tenemos también la administración de algunos medicamentos como los salicilatos, los corticosteroides y las antinas, que nos pueden llevar a la alcalosis respiratoria por activación de los centros respiratorios. Entonces, en la alcalosis respiratoria vamos a tener un pH alto, un bicarbonato bajo y una presión de CO2 baja como respuesta compensatoria. Aquí debemos tener muy en cuenta, entonces, si el pH es igual o mayor a 7.6, recordemos que estaríamos ante una alcalosis respiratoria grave. Y si la presión de CO2 es menor a 25 milímetros de mercurio, esto nos puede llevar a una vasoconstricción arteriolar, y aquí podría haber una disminución en el flujo sanguíneo cerebral y miocárdico. Entonces vamos a tener afectación a estos dos niveles. Digamos que aquí los signos clínicos van a depender mucho de la causa de origen, no son como signos clínicos que sean comunes en los diferentes pacientes que presentan este desequilibrio, sino que van a ser muy dependientes de la causa de origen. Pero algo que sí podríamos observar en los pacientes que presentan este tipo de trastorno sería taquipnea. Y esto pues normalmente se puede presentar en pacientes que han sufrido hipocapnia de tipo crónico. Bueno, entonces,
Es importante que tengamos en cuenta el tipo de trastorno, cuál es su origen y cuál es su compensación. Entonces recordemos, siempre que sea de tipo metabólico, vamos a tener una compensación de tipo respiratorio y viceversa. Siempre que sea de tipo, el origen sea de tipo respiratorio, vamos a tener una compensación de tipo renal. Entonces, dependiendo si los niveles de bicarbonato suben o bajan, asimismo también variará la presión de dióxido de carbono. Bueno, entonces tratemos como de resumir esto un poquito porque es muchísima información, pero vamos, en este cuadrito me gusta mucho porque creo que nos da como de una forma más organizada todo lo que acabamos de ver. Entonces, bueno, partimos de un pH normal que está entre 7.35 y 7.45. Si el pH está por debajo de 7.35, entonces ya decimos que nuestro paciente tiene acidosis. Entonces, ¿qué vamos a cuantificar? Vamos a cuantificar pH, presión de CO2 y bicarbonato. ¿Para qué? Para determinar si esa acidosis es de tipo respiratorio o metabólico. Pero no olvidemos la cuantificación de los electrolitos para tenerla en cuenta en el momento del tratamiento. Entonces, acidosis. Si el pH está bajo y la presión de CO2 está alta, vamos a decir que es una acidosis de tipo respiratorio. ¿Y cuál sería nuestra respuesta compensatoria? Sería un bicarbonato elevado. Sí, perdón, que se me... Si nosotros tenemos un pH bajo y un bicarbonato bajo, estaríamos hablando de una acidosis de tipo metabólico y en este caso nuestra respuesta compensatoria sería una disminución en la presión de CO2. Entonces, vámonos ahora para la contraparte que es la alcalosis. Entonces, en la alcalosis se daría si el pH estuviera por encima de 7.45. Si estuviéramos hablando de un pH elevado y una presión de CO2 baja, entonces en este caso estaríamos hablando de una alcalosis respiratoria y la respuesta compensatoria sería de tipo renal y en este caso lo que va a suceder es que se va a excretar una mayor cantidad de bicarbonato encontrando una disminución. Si tenemos un pH elevado y un bicarbonato elevado, entonces hablamos de una alcalosis de tipo metabólico y la respuesta va a ser, la respuesta compensatoria sería de tipo pulmonar, aumentando la presión de CO2. ¿Listo? Entonces, este cuadrito quiero que lo tengan muy en cuenta. Igual, recuerden que nosotros pues después les enviamos las memorias a sus correos y la charla también queda en el canal de YouTube de ANAR para que ustedes puedan revisarlo después como con más detenimiento. Bueno, entonces ya teniendo como este contexto, los voy a dejar con el doctor Juan Fernando, quien nos va a hablar un poquito pues del tema de fluidoterapia. Juan Fernando. Bueno, muchas gracias, Tati. Muy buenas noches a todos. Básicamente, pues lo que queremos es como hacer un breve repaso, ¿sí? De la parte pues como de hidratación y fluidoterapia, porque digamos que la importancia de conocer también este equilibrio ácido-base es poder determinar, en el caso de que un paciente tenga una acidosis metabólica o una alcalosis, qué tipo de fluido, por ejemplo, sería el más apropiado para utilizar en ese paciente, ¿sí? Como todos sabemos, pues digamos que en este papel de hidratación es muy importante la bomba sodio-potasio, ¿sí? Siendo el potasio, o más bien la presión osmótica del potasio, la que ayuda a mantener o a conservar el líquido al interior de la célula, y la presión osmótica del sodio es la que ayuda a preservar el líquido extracelular, ¿sí? Entonces, si hay una alta concentración de sodio, que es el que, como les digo, está en la parte extracelular, esto va a hacer que para poder que se regulen esas presiones osmóticas, la célula saque líquido de su interior, ¿sí? Y esto va a ocasionar una deshidratación de la célula. Caso contrario, si hay una disminución de ese sodio extracelular, entonces lo que va a hacer la célula para conservar esa presión es introducir líquido hacia el interior de la célula y esto ya es lo que
nos va a ocasionar un edema celular. En resumen, si hay una disminución del líquido intravascular, esto es lo que determinamos como una hipovolemia, una disminución del líquido intersticial, esto es lo que denominamos una deshidratación, y un aumento de ese líquido intersticial, esto es lo que conocemos como un edema, ¿sí? Entonces, tenemos varios tipos de deshidratación. Hay una deshidratación que es hipotónica, otra es isotónica y otra es hipertónica, ¿sí? No sé si tengan, me imagino que sí, pero pues de pronto para repasar un poco, digamos el concepto de tonicidad se refiere como a esa medida de osmolalidad de una solución, y es como esa capacidad que tiene esa solución de ejercer presión osmótica. ¿Listo? ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de la suma de todos esos solutos o partículas que haya en esa solución, ¿sí? Por lo tanto, entonces, en una deshidratación hipotónica se produce cuando hay una pérdida, ¿sí?, hipertónica de fluidos, ¿sí?, o de líquidos. Entonces aquí lo que vamos a tener es una pérdida de sodio sin pérdida de agua. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a tener una baja concentración de sodio en la sangre. Una deshidratación en este tipo de deshidrataciones es como la menos común, pero puede deberse, por ejemplo, a una excesiva ingesta de agua, ¿sí?, de líquidos. Una deshidratación isotónica, en este caso entonces hay una pérdida isotónica de líquidos. En este caso se pierde por igual tanto agua como sodio. ¿Listo? Y vamos a encontrar en la sangre una concentración normal de sodio. Esto puede deberse, por ejemplo, cuando tenemos diabetes insípida, cuando tenemos hemorragias, cuando tenemos pacientes que están con anorexia, con vómito, con diarrea, ¿cierto? Ahí se pierde en igual cantidad líquido y sodio. En una deshidratación hipertónica, esta es la que se produce entonces cuando hay una pérdida hipotónica de líquidos, ¿cierto? En este caso solo se pierde agua, por lo tanto vamos a tener una concentración elevada de sodio en sangre. ¿Listo? La siguiente de Tati. Bueno, entonces aquí tenemos como un pequeño cuadro resumen, ¿cierto? En el cual dependiendo de la causa, obviamente, pues pueden haber otras variables que, que influyen a la hora de uno seleccionar pues como un tipo de fluido, pero es como algo genérico, ¿cierto? Algo general que podemos tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un golpe de calor, lo que vamos a tener en este caso sería una deshidratación hipertónica, ¿sí? Por lo que les decía ahora, en este caso la concentración de sangre, de sodio en sangre va a estar elevada, pues, y lo que se va a perder es mucho líquido. Ahí dependiendo de qué tanta cantidad de sodio o de potasio se está perdiendo, pues entonces se decide qué tipo de fluidos hay que poner, ¿cierto? Pero en este caso puede ser variable esa pérdida. Pero por lo general este tipo de pacientes están en acidosis metabólica, ¿cierto? Por lo tanto, para este tipo de paciente, bueno, los electrolitos tienen que ser bastante equilibrados, pero por ejemplo un Ringer con lactato podría servir bien, ya que como sabemos el lactato se convierte a bicarbonato en el hígado, ¿cierto? Entonces es muy útil para manejar en pacientes que estén con algún proceso acidótico, ¿sí? En caso de anorexia, entonces como les explicaba ahora, va a haber una pérdida isotónica, se va a perder tanto líquidos como sodio, ¿sí? También vamos a tener pues aquí pérdida de potasio. En este caso, los pacientes, la mayoría de los pacientes vamos a encontrarlos en acidosis metabólica. ¿Listo? Entonces, en estos casos es muy importante escoger soluciones isotónicas, ¿sí? Muchas se pueden enriquecer también con algún electrolito. En este caso, por ejemplo, se puede poner potasio. ¿Listo? Yo creo que, bueno, ya todos conocemos como los tipos de soluciones que hay, ¿sí? Digamos que los cristaloides son los que más manejamos comúnmente, y dentro de los cristaloides vamos a encontrar soluciones hipotónicas, soluciones hipertónicas y soluciones isotónicas, ¿sí? La más común, la que pues normalmente
más utilizamos, que es por ejemplo el cloruro de sodio al 0.9, el Ringer lactato, el Ringer solo, ¿cierto? La glucosa al 2.5, esas son soluciones isotónicas. Una solución hipotónica, por ejemplo, sería un cloruro de sodio al 0.45. Y ya las soluciones hipertónicas ya son las soluciones como la dextrosa al 50%, ¿cierto? Son soluciones que ya están indicadas o las manejamos cuando queremos extraer o sacar líquido del compartimento intersticial hacia la parte intravascular, ¿cierto? Bueno, entonces, continuando con esto, si es un paciente que tiene inanición, vamos a tener que, ese paciente va a presentar una deshidratación isotónica, vamos a tener ahí pérdida de potasio, probablemente es un paciente que va a estar en acidosis, entonces este paciente pues obviamente aparte de soluciones isotónicas, cloruro de potasio pues va a requerir también este paciente, pues es muy importante también complementarlo con calorías, en este caso pues un alimento alto en calorías o pues bueno, también hay ya fluidos que vienen con este tipo de características, ¿cierto? Cuando un paciente esté presentando vómito, entonces aquí normalmente, pues en la mayoría de los casos, vamos a encontrar que son pacientes con deshidratación isotónica, pero en algunos casos también pudiera ser hipertónica. ¿Listo? Aquí pues vamos a tener pérdida de tanto de líquidos como de iones, entonces hay pérdida de sodio, potasio, cloro. El paciente pues puede encontrarse en una alcalosis metabólica o posiblemente también pues una acidosis crónica. Y en este tipo de casos entonces están muy indicados el Ringer, la solución salina al 0.9%, pues como una solución isotónica y complementarlos con cloruro de potasio. ¿Listo? En pacientes que presenten diarrea, entonces es un tipo de deshidratación isotónica o a veces también hipertónica, muy similar a lo que pasa con el vómito. Aquí hay pérdida de sodio y de potasio. Vamos a tener entonces una acidosis metabólica en la mayoría pues, de los pacientes y es recomendable en este caso soluciones isotónicas con cloruro de potasio, por ejemplo. Vamos a la siguiente. Bueno, en diabetes también vamos a encontrar pacientes por lo general con en diabetes mellitus, con una deshidratación hipertónica, ¿sí? Aquí hay pérdida de potasio, vamos a encontrar un paciente con posiblemente una acidosis metabólica, entonces aquí lo que va a requerir este paciente son soluciones isotónicas y cloruro de potasio. Listo. Bueno, para el suministro, por ejemplo, del cloruro de potasio, esto debe hacerse principalmente con base a las mediciones que se hagan de ese paciente, ¿sí? Si no tenemos forma de hacer una medición en este paciente, se puede, en la mayoría más o menos, calcular una dosis de 40 miliequivalentes por litro, ¿cierto? Sin excedernos de esa cantidad, porque ya si ponemos más, una concentración mayor de cloruro de potasio, podemos ocasionar en el paciente, pues, dolor en el suministro de la hidratación. Entonces, muy importante si conocemos la concentración de cloro y del potasio, porque con base a eso es que se hace pues como la medicación, pero si no, pues podemos utilizar una dosis inicial de 40 miligramos en un litro, 40 mil equivalentes, perdón, 40 mil equivalentes en un litro. Bueno, en hiperadrenocorticismo tenemos que por lo general presentan deshidratación isotónica, hay pérdida de potasio, hay una alcalosis metabólica leve, ¿cierto? En este caso también se recomiendan soluciones isotónicas y cloruro de potasio. Si hay una obstrucción uretral, normalmente puede haber una deshidratación isotónica o hipertónica. Aquí vamos a encontrar que entonces vamos a tener una retención, ¿cierto? De sodio, potasio y cloro. Es un paciente que pudiera estar en una acidosis y por lo tanto pues debemos utilizar
solución salina en 0.9. En este caso solamente se puede utilizar el cloruro de potasio después de que se haya aliviado la obstrucción. ¿Listo? Muy importante tener eso en cuenta. Bueno, en enfermedad renal aguda y en enfermedad renal crónica, pues ambas tienen como de pronto pues un comportamiento similar. Obviamente pues ya un paciente crónico puede tener algunas otras complicaciones, pero en general pueden, digamos, en cuanto al equilibrio ácido-base, tener el mismo comportamiento. Puede que ambos estén en una acidosis metabólica. ¿Listo? Entonces en este caso son muy recomendables pues las soluciones que sean isotónicas.